En la España de los 90 nació un imperio oscuro que convirtió la noche en un campo de batalla y la cocaína en su motor de poder. Lo que empezó como una banda de porteros de discoteca en Madrid terminaría transformándose en una de las redes de narcotráfico más sofisticadas de Europa, conectada con Colombia, Miami y los círculos más exclusivos del lujo internacional. Pero esta no es solo una historia de drogas. Es la historia de dos hermanos que quisieron convertirse en intocables, de una reina del narco que cocinaba cocaína en laboratorios imposibles, y de traiciones que derrumbaron un imperio que parecía indestructible. Quédate hasta el final porque hoy descubrirás cómo los Miami pasaron de controlar las discotecas de barrio a ser temidos por la DEA y el FBI, y cómo el dinero fue la bala que los mató por dentro. Dale a me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita, porque al final de este vídeo vas a entender por qué su caída cambió el crimen organizado en España para siempre. Prepárate. Lo que vas a escuchar no es una película, fue real. Y lo más sorprendente es que aún hoy el eco de los Miami sigue resonando en los márgenes del narcotráfico. Los Miami nacieron en las calles de Madrid, en el corazón de los años 90. Una época de discotecas, ocio nocturno y violencia sin reglas. Liderados en su origen por Juan Carlos Peña, conocido como El Inmortal, se dedicaban a controlar locales, extorsionar empresarios y actuar como brazo armado de clanes gitanos. Peña sobrevivió a múltiples intentos de asesinato, lo que le dio un aura de leyenda. Bajo su mando, los Miami eran temidos. Pronto conectaron con narcotraficantes colombianos y accedieron a cargamentos de cocaína. La banda, que en sus inicios solo intimidaba en las puertas de discotecas, comenzaba a jugar en una liga mayor. El nombre surgió casi por azar. Tras un viaje a Miami, Peña volvió con varias chaquetas deportivas con el nombre de la ciudad estampado. Los miembros del grupo empezaron a usarlas y el apodo se quedó grabado: Los Miami. En 1996, la policía lanzó una gran redada en Madrid. 18 detenidos, armas incautadas, 4 kilos de cocaína y cientos de pastillas de éxtasis. Fue un golpe duro, pero no definitivo. 5 años después, el asesinato de un portero de discoteca en Móstoles, acribillado a balazos, confirmó que la violencia era parte inseparable de la banda. El poder de Peña empezó a tambalearse a principios de los 2000, y entonces aparecieron en escena dos hombres que cambiarían todo: Álvaro y Artemio López Tardón. Uno era cerebro financiero, el otro músculo en las calles. Juntos comenzaron a desplazar a Peña, no con golpes visibles, sino con una estrategia más ambiciosa: dejar atrás la violencia descontrolada y profesionalizar el negocio. El año 2004 fue decisivo. Peña sobrevivió a un tiroteo, pero perdió una pierna. Sus hombres ya no confiaban en él. Los López Tardón aprovecharon el vacío de poder, atacaron a los aliados del antiguo jefe y se quedaron con el control. El Inmortal desapareció del mapa criminal. Los Miami entraban en su segunda era. A partir de ahí, dejaron de ser una simple banda madrileña. Se convirtieron en una organización con visión internacional, con conexiones en Sudamérica y con estructuras dignas de una multinacional. Y lo más impresionante es que lo hicieron mientras vivían entre el lujo, los coches de alta gama y mansiones en Miami Beach. Aquí es donde empieza la parte más sorprendente de la historia. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene ahora revela cómo una simple banda de discoteca llegó a introducir más de 7 toneladas de cocaína en Europa. Con los hermanos López Tardón al mando, los Miami alcanzaron un nivel de sofisticación nunca visto en España. Álvaro se instaló en Miami rodeado de coches de lujo, Bugatti Veyron, Lamborghini, Rolls-Royce y cuadros millonarios colgados en su mansión de South Beach. Desde allí movía el dinero como un banquero del crimen, utilizando sociedades pantalla en paraísos fiscales y testaferros. En Estados Unidos, solo en blanqueo, consiguió ocultar más de 26 millones de dólares. Mientras tanto, Artemio se convirtió en el ingeniero logístico del narcotráfico.
Desde Madrid, controlaba el flujo de cocaína desde Colombia y Perú. Organizaba rutas marítimas, manipulaba contenedores, sobornaba contactos en el puerto de Valencia y garantizaba que las toneladas de droga cruzaran el Atlántico sin problemas. Los números eran descomunales. En 2010 lograron mover más de 52 millones de euros en efectivo. La policía describió su organización como una empresa criminal con departamentos, jerarquías y funciones diferenciadas. En ese engranaje apareció un personaje clave, Ana María Cameno, la reina de la coca, una mujer capaz de organizar cargamentos internacionales y dirigir un laboratorio clandestino en su finca de Villanueva de Perales, donde producía cocaína con una pureza del 71%. El laboratorio era de película: prensas hidráulicas, hornos, reactores químicos y etiquetas falsas para disfrazar la mercancía. En 2010, la policía lo descubrió: 277 kilos de cocaína, toneladas de productos químicos y una red internacional lista para distribuir. Fue considerado el mayor laboratorio jamás hallado en Europa. El imperio parecía blindado, pero los cimientos comenzaron a resquebrajarse desde dentro. El detonante fue inesperado. Sharon, la mujer de Álvaro, quien tras sufrir amenazas y violencia doméstica, decidió acudir al FBI. Ella entregó lo que nadie había conseguido: grabaciones, documentos financieros, compartimentos ocultos con dinero. La traición más dolorosa vino de su propia casa, y con esa información se preparó el golpe final. En julio de 2011, arrancó la Operación Azalea, un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la DEA y el FBI. Se realizaron registros simultáneos en Miami y Madrid. En Estados Unidos incautaron coches de lujo, documentos y dinero oculto en cubos de pintura. En España encontraron un zulo con 24 millones de euros en efectivo. Álvaro fue condenado en Estados Unidos a 150 años de prisión. Artemio recibió 3 años y medio y una multa de 85 millones. Ana María Cameno, 16 años y 21 millones de multa. Este fue el principio del fin. Pero la historia aún guardaba un último giro oscuro. Por cierto, si te está enganchando esta historia, suscríbete ahora mismo y dale a la campanita. Porque lo que vas a escuchar en el desenlace demuestra que, incluso muertos, los Miami siguieron dejando huella en el crimen organizado. La caída de los Miami no significó la paz. Lo que vino después fue una guerra interna, silenciosa pero mortal. Tras la Operación Azalea, los restos de la organización se fragmentaron en facciones. Lo que antes era un imperio con jerarquías claras se convirtió en una guerra por las migajas del poder. Ex colaboradores comenzaron a eliminarse unos a otros, ya fuera para silenciar posibles delaciones o para quedarse con rutas y contactos. En 2012, Madrid vivió una ola de violencia ligada a los restos del clan. Uno de los episodios más escalofriantes ocurrió en 2018. Ricardo Rojas, alias Richie, uno de los históricos, fue asesinado de 10 disparos frente a su hijo de 5 años en Pozuelo de Alarcón. Había sido mano derecha de Peña en los 90 y más tarde, colaborador de los López Tardón. Su muerte fue interpretada como un mensaje brutal: nadie estaba a salvo. Varios exmiembros desaparecieron misteriosamente tras testificar ante la fiscalía. Algunos se acogieron a programas de protección de testigos, otros se exiliaron. El miedo gobernaba donde antes mandaba la ambición. Los informes de Europol concluyeron que la descomposición de los Miami fue tan violenta como su ascenso. El vacío que dejaron dio paso a nuevos clanes, más pequeños, pero con la misma ambición de controlar el negocio. El eco de su caída transformó el narcotráfico en España. Sus métodos, uso de testaferros, sociedades pantalla, laboratorios industriales, fueron copiados por otros grupos, y su historia quedó como advertencia. Incluso los más poderosos pueden caer si se corta el dinero antes que las balas. Hoy,
Álvaro López Tardón sigue cumpliendo su condena de 150 años en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Artemio cumplió su pena en España y afrontó multas millonarias. Ana María Cameno continúa entre rejas, proclamando que fue usada como chivo expiatorio. Pero el legado de los Miami no desapareció. Su huella en el crimen organizado europeo sigue latente, como un fantasma que recuerda que el poder, el lujo y la violencia siempre tienen un precio. Así termina la historia de los Miami, un imperio construido sobre la noche y la cocaína, que parecía indestructible, pero se derrumbó desde dentro. Ahora la pregunta es, ¿crees que algún día volverá a surgir una banda como los Miami en España? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si te gustó esta historia, dale un me gusta enorme y suscríbete para no perderte las próximas. Porque este canal no cuenta historias, te mete dentro de ellas.